Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, bienvenidas también todas aquellas personas que visitan mi canal por primera vez. Les invito a que se suscriban y que puedan hacer parte de este espacio que es para su crecimiento, evolución y sobre todo desarrollo espiritual. El día de hoy les traigo un video muy especial y tiene que ver con las formaciones de niveles espirituales, cómo interfieren en nuestra vida, cómo los espíritus pasan a ser parte de nuestro entorno, qué pasa después de la muerte. Es por eso que los invito a que no se pierdan este video tan especial que les ahondará en diferentes puntos y sobre todo también les ayudará a entender un poco más la vida que nos rodea. Sin duda alguna, el hombre hace muy pocos años descubrió que la Tierra era redonda, si lo comparamos con el origen mismo del universo. Si comparamos también el origen del universo con el tiempo en el cual el hombre llegó a la Luna, vemos que es un tiempo muy pero muy corto. Y sobre todo también estos dos ejemplos tan sencillos de la historia nos ayudan a entender que hemos desconocido muchas cosas a nuestro alrededor hasta la actualidad. Desconocemos muchas cosas porque nuestra formación está dada a creernos únicos y centrales y no nos ampliamos en el espectro de entender qué existe en el más allá. Y no quiero referirme de pronto también al tema de vida en otros planetas o de cuestiones que tienen que ver con otros aspectos de decir de qué es lo que la sociedad y el hombre hasta el momento puede llegar a desconocer. La ciencia sin duda alguna es uno de los instrumentos más valiosos para el desarrollo de la humanidad y es algo que es básico y es bueno tenerlo en cuenta. Es así como yo lo tengo en cuenta y hace parte también del desarrollo espiritual. Todo ser humano está rodeado por energía. La energía está enlazada por relaciones múltiples entre interacciones de diferentes unidades. Es así como el átomo, como uno de los elementos más pequeños, llega a formar algo tan grande como lo es un objeto o un cuerpo. Sucede como la célula dentro de nuestro cuerpo, una unidad pequeña que lleva demasiada información genética, que lleva diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo. Cada uno de estos elementos tan pequeños hace parte de algo más global y más grande. Para que exista vida, tiene que existir energía. Y en toda relación existen diferentes vibraciones energéticas que forman al individuo y al ser. Como espíritus, estamos compuestos de energía. No existe cuerpo sin energía. Es decir, la energía misma es la vida. Para que exista espíritu, tiene que haber energía y vida. Es por eso que somos seres únicos, en un plano material, encarnados, en una función y en una misión destinada para cumplir en esta tierra y en este plano. Ahora bien, ¿todas las personas tienen la misma misión y el mismo nivel energético? No, ni tampoco corresponden a las mismas formaciones de energía. Así como ningún código de ADN es igual al otro, también nuestra energía y nuestras corrientes son demasiado diferentes. Es por eso que no podemos llegar a comparar todo lo que vive una persona con otra. Algo fundamental que podemos tener en cuenta son nuestros niveles energéticos en nuestro cuerpo, lo que se le llama como chakras. Son diferentes puntos que cumplen diferentes funciones en nuestro cuerpo y que sirven como formación de alineación y que cuando no están alineados nuestros chakras pueden funcionar con una vibración anormal dentro de nuestros puntos energéticos. Y es por eso que pueden devenir situaciones de enfermedad, situaciones de estrés, situaciones de cansancio dentro de nuestra vida. Ahora bien, ¿existen niveles espirituales para cada persona después de que pasa de este plano físico al plano espiritual? Claro que sí. Todas las personas tenemos diferentes vibraciones que se concuerdan o no con nuestra espiritualidad. Ahora bien, entendiendo el sentido de que nuestras vibraciones son diferentes, también nuestras vidas mismas se van haciendo diferentes en la medida en que desarrollamos o no ciertas prácticas. Cada persona está destinada a una misión concreta en esta tierra, pero no todas las personas llegan a entender el punto central de su vida, es decir, no encuentran su inicio energético.
Cuando un espermatozoide llega al óvulo de una mujer a fecundar vida, está dando una formación energética y una unión que va a llevar a una reproducción celular. Desde este mismo momento hay formación de vida dentro del cuerpo de una mujer. Y esta energía ya está destinada a una formación o a un ser. Si no, no serían importantes las formaciones de vida dentro de una mujer cuando las personas dicen, no, es simplemente un feto porque no ha nacido. Desde el mismo momento en que se engendra hay vida. No quiero con esto estar en pro o en contra de ninguna posición en cuanto a las personas que aprueban o no situaciones con entender si hay antes o no hay vida. Les voy a hablar muy claro, en mi posición entiendo que hay vida y que la energía misma está fluyendo. Por eso es muy importante entender los niveles energéticos dentro de nuestra vida. Ahora bien, los niveles espirituales también son diferentes en la medida en que no todas las vibraciones son iguales. Para esto les quiero poner un ejemplo. Cuando estamos sintonizando una emisora, es muy básico entender que existen diferentes diales. Son sincronizaciones entre las ondas que podemos tener en FM o AM. Cuando nuestro radio no puede enfocar o atender a una buena onda, su nivel o las variaciones sonoras van a ser supremamente molestas para nosotros. Pero cuando está en la fidelidad o en la línea correcta, esta energía, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a escuchar el sonido acordemente. Es decir, con esto, doy un ejemplo y tiene que ver con los niveles energéticos entre lo que está alineado y con lo que no. Cuando una persona no tiene alineaciones energéticas y muere, no va a tener una calma, una paz, una tranquilidad. Va a estar su energía totalmente en descontrol y no va a tener un momento de descanso o de luz. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un espíritu que no está alineado y tiene un bajo astral? Este es uno de los niveles, un bajo astral. Tenemos que entender que este bajo astral le va a hacer un espíritu totalmente confuso y que no va a llegar a entender las misiones. Muchas personas desde la idea judeocristiana tienen el pensamiento idílico del cielo como un lugar paradisiaco, con casas perfectas, con playas, con vistas hermosas, acompañados de sus seres queridos. Y cada persona, incluso cada creencia, tiende a mostrarnos de una forma diferente aquello que denominamos cielo. Pero después de nuestra muerte trascendemos a espacios diferentes, porque existen diferentes espacios espirituales para el campo energético. Es por eso también que nosotros actuamos en diferente medida en la vida. Cuando pasa un espíritu de bajo astral, va a necesitar mucha función, labor espiritual para que eleve su nivel energético, o al revés, que lo llegue a nivelar y que este control y este nivel le hagan tener paz y tranquilidad. Cuando hay un nivel energético también de mucha elevación, de mucha paz, de mucha armonía, estos niveles energéticos van a ser supremamente tranquilos. Ahora ustedes me dirán, necesito ser un monje budista que en todo momento tenga calma para tener una buena energía y un buen nivel energético como espíritu. No se trata de ser paz y amor o estar en todo momento en una calma paradisiaca. No, se trata de saber cumplir nuestra misión y saber corresponder a nuestra energía. Si no, dentro de la naturaleza no existirían las olas fuertes, o no existirían los temblores, o no existirían fenómenos que cumplen con lo normal de lo que es el ciclo de la naturaleza. Es decir, no toda aquella onda que sea tranquila va a ser buena, simplemente que son diferencias y son multitudinarias las formaciones que tenemos de vida y de espiritualidad. Esta es uno de los ejemplos que quería darle, mi linda familia de Sonidos del Mar, sobre qué es lo que tenemos que analizar y ver en torno a la religión y sobre todo también a los niveles energéticos. Mil bendiciones para todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar. Los quiero muchísimo y espero verles en otro
video y sobre todo no olviden seguirme como Lemus H. Mil bendiciones para todos ustedes y espero que hayan aprendido un poco más sobre niveles energéticos. Un abrazo.